Muy buenos días. Desde el Palacio de la Moneda saludamos a los canales de televisión asociados a esta transmisión en forma voluntaria. Agradecemos a las radios de Archi y No Archi y agradecemos al equipo comunicacional técnico de la Moneda, especialmente a Paula, que es nuestra coordinadora hoy día. El paso a paso depende de ustedes, los habitantes de Chile. Los habitantes del país deben estar informados, pero también deben estar involucrados y cumpliendo las medidas sanitarias. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Informarse, involucrarse y cumplir las medidas sanitarias. Cuando aumenta la libertad, también aumenta la responsabilidad. Todo aumento de la libertad conlleva un aumento de la responsabilidad y en este caso de las responsabilidades de nuestros compatriotas. Los indicadores son aún y seguirán siendo, espero, en Dios, positivos. Los casos confirmados disminuyeron en un 1% en los últimos 7 días y en 24% disminuyeron en 14 días, menos 24% en 14 días. Sin embargo, y lo repetimos permanentemente, siempre nos preocupan algunas regiones. Un hecho muy significativo para el día de hoy es que la tasa de positividad del examen de reacción de polimerasa en cadena ha llegado finalmente al 10% a nivel nacional. Y los casos nuevos COVID-19 siguen bajo 2.000 casos diarios. Quiero agradecer a los habitantes de las regiones que están en paso 4, desconfinamiento. Y quiero agradecer también a las comunas en transición. Y les rogamos, realmente les rogamos de todo corazón y muy encarecidamente que cumplan las medidas sanitarias que mostramos a continuación. Manténganse alerta, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico son fundamentales. Los países que en estos últimos días han tenido brotes terribles han incumplido estas medidas tan básicas. Tienen que usar la mascarilla en todo espacio, en todo lugar público, cuando salgan a hacer sus trámites, cuando salgan a los supermercados, cuando salgan a caminar, usar la mascarilla. Lavado de manos frecuente o usar alcohol gel. Y el distanciamiento físico. De repente veo frente a los bancos o a oficinas de telefonía que la gente no cumple el distanciamiento físico. Yo le pido colaboración también a esas compañías que exijan el cumplimiento del distanciamiento físico cuando están atendiendo público. Manténganse alerta. Pueden estar en la calle, pero cumplan, por favor, las medidas sanitarias. En los últimos días hemos visto rebrotes, como decía, enormes en países donde se ha vuelto a mayor libertad en forma muy brusca, no como aquí, que lo hemos hecho paso a paso, y han habido rebrotes gigantescos. Por lo tanto, no olvides, repito por tercera vez, usar mascarilla, lavarse las manos y el distanciamiento físico. A continuación, pasamos a dar cuenta de las cifras del día de hoy, que serán relatadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. También voy a hacer una cuarta recordación de lo que acaba de mencionar el ministro. Durante estos últimos días del mes, que son días de pago, días en que muchos de los ciudadanos realizan trámites, se suceden aglomeraciones. Y tenemos que precisamente evitar eso, evitar las aglomeraciones, mantener 1 metro de distancia, el uso permanente de las mascarillas y el lavado muy frecuente de las manos para evitar transmitir el virus que puede estar en nuestras manos y podemos contagiar a nuestras familias cuando volvemos a nuestro hogar. Así que me sumo a recordar todas estas medidas que nos van a ayudar a poder seguir en esta senda de la reducción de casos positivos. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.948 nuevos casos de coronavirus, de los cuales
1.428 son de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de casos es de 353.536, con 326.628 casos ya recuperados. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud durante las últimas 24 horas, son 99 las personas que han fallecido, ascendiendo a 9.377 en total desde que se inició esta pandemia. La cifra de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos sigue bajando, tal como también han bajado los casos positivos. Al día de hoy tenemos 1.463 personas, con 228 de ellas en estado crítico. Esto nos ha permitido elevar la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles. Al día de hoy tenemos 501 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano de nuestro país. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 20.295 exámenes, ya superando el 1.600.000 exámenes desde que se inició esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 160 recintos de hospedaje con 10.937 cupos que son totalmente gratuitos para los ciudadanos que no tengan en su hogar las condiciones para poder realizar una cuarentena de forma efectiva, es decir, sin un mayor riesgo de contagio, sobre todo a los adultos mayores o a enfermos crónicos, que son los que más se complican si llegan a contraer el coronavirus. Para mayor información de cómo acceder a una residencia sanitaria, hay un teléfono disponible al cual ustedes pueden llamar, que lo reitero, es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos en este momento entonces a escuchar las preguntas de la prensa. Primera pregunta. Secretarios, ahí sí. Ministros, subsecretarios, muy buenos días. Preguntarles con respecto a la situación tras el levantamiento de algunas comunas confinadas, ahora el desconfinamiento, el paso a paso. ¿Podría haber quizás nuevos aumentos en casos o nuevos brotes más bien? ¿Se tiene en consideración esto que puede llegar a ser explosivo? ¿Se podría ser, por ejemplo, que esta situación pudiese traer como consecuencia nuevos brotes, incluso en condiciones mucho más complejas como fue, por ejemplo, en mayo y en el mes de junio, por ejemplo? Gracias por su pregunta. La contestará la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, con respecto a la situación epidemiológica de nuestro país, hemos visto, la decimos todos los días, el número de casos ha ido disminuyendo en forma significativa. Hemos ido avanzando en distintas regiones de nuestro país y también en distintas comunas de nuestro país, de ir avanzando en esta paso a paso. Con respecto a eso, quiero decirles que hay situaciones particulares donde nosotros hemos ido monitorizando diariamente. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellas regiones que están en la etapa 4, que son la Araucanía, que partió hace unos 2 días atrás, Aysén, que partió ya una semana, y también Los Ríos. Y en eso estamos monitoreando. Nosotros llevamos cada una de estas regiones los casos nuevos, la trazabilidad de los casos nuevos, y también de la comuna de la región metropolitana, donde tenemos cada uno de los casos confirmados en las últimas 48 horas, dónde están, si están en su casa, si están en una residencia sanitaria, cuáles son sus contactos estrechos, y hemos visto, por ejemplo, en la región de Araucanía, que hemos tenido un cierto aumento en número de casos, no relacionado particularmente con esta apertura, pero tuvimos un aumento en número de casos hace 2 días atrás, que tuvimos aproximadamente 45 casos nuevos. Esos fueron pequeños brotes que se dieron en distintas comunas, en Victoria, en Lautaro, en Angol, en Ercilla. También tuvimos un brote en una empresa agrícola. Todos estos casos fueron detectados oportunamente, están siendo trazados, están siendo aislados.
algunos en residencias sanitarias y otros en sus casas en distintas situaciones. Por lo tanto, sí estamos haciendo un seguimiento sobre todo en aquellas comunas donde hemos ido abriendo, y la otra estrategia que hemos fortalecido de una manera muy importante es lo que hemos llamado la búsqueda activa de casos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que ir a buscar esos casos para poder trazarlos y aislarlos. Lo hemos dicho, si tenemos que dar un paso atrás, lo vamos a dar. Estamos haciendo un seguimiento muy estricto, pero sobre todo en estas comunas. Y aquí hay un tema, y quiero decir que es muy importante, más allá de todas las variables que nosotros estamos evaluando para decidir si seguimos avanzando o si retrocedemos, hay una variable que es muy importante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que tener una población que esté informada. Afortunadamente en nuestro país, cuando uno ve las encuestas en nuestro país, las personas están informadas con respecto al COVID-19, las personas tienen temor en un porcentaje importante por el COVID-19, y lo otro también es importante decir que estén cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas. Y es por eso que todos los días, en la medida que nosotros veamos que las personas no cumplen las medidas sanitarias estrictas recomendadas, vamos a sancionar, porque sabemos que eso es un riesgo no solamente para las personas que están ahí, sino que para toda la población, para evitar estos brotes que pueden ocurrir efectivamente en la medida que vayamos teniendo más libertad, tenemos que tener más responsabilidad y tenemos que tener más seguimiento efectivo, que es lo que estamos haciendo. Sin embargo, y pese a esta situación, el aumento de la movilidad, subsecretaria, ministro, subsecretario también, en las comunas en transición, podría generar quizás esta situación, y qué medidas se podría tomar para tratar de que esta situación de nuevos brotes puedan empezar a ocurrir debido al aumento de movilidad. Ya lo vimos en la jornada de ayer, pese a la positiva recepción que hubo por parte de las autoridades, el movimiento de la población en la primera jornada fue muy grande, fue muy alta, y la cantidad, por ejemplo, de personas al interior de los buses del Transantiago fue bastante importante. ¿Se puede tomar en consideración el aumento de movilidad, reducirlo o más bien restringirlo un poco más para evitar que se produzcan estos nuevos brotes? Bueno, la verdad que nosotros sí evaluamos la movilidad en las distintas comunas el primer día. Hay comunas que aumentaron más significativa, la comuna de Lo Barnechea tuvo un aumento de movilidad casi un 30%, hay otras comunas que pasaron a transición, que tuvieron un aumento de movilidad menor, entre un 15 y un 20%, y que tiene una influencia efectivamente en tener comunas con más riesgo. Y es por eso que tenemos que monitorear, primero que nada, la movilidad, sí es un factor, y lo segundo, ver la respuesta de la ciudadanía con respecto a las medidas sanitarias. Y es por eso que estas otras variables, antes de los números, ¿cierto? Ver cómo respondemos, cómo responde todas las personas a esta pequeña libertad es importante. Nosotros hoy día vamos a tener cuarentena, y en estas comunas van a seguir las cuarentenas los fines de semana, van a seguir las cuarentenas los días festivos, y también un control estricto para aquellas comunas que están en transición para que no se vayan a su segunda vivienda. Y eso es un punto importante que vamos a hacer. Vamos a fortalecer las fiscalizaciones en la región metropolitana a la salida, para que las personas no se trasladen a la segunda vivienda, porque está prohibido el traslado a la segunda vivienda. Por lo tanto, son todas variables que tenemos que mirar, que tenemos que evaluar para prevenir los brotes y también detectarlo oportunamente si ocurren. Muchas gracias, doctora Daza. Segunda pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sigue pendiente el anuncio que otorga un permiso a los niños para que puedan salir durante la cuarentena. Han habido varias reuniones de las autoridades sanitarias con expertos. La subsecretaria de la Niñez afirmó que faltaba la luz verde del Ministerio de Salud para anunciarlo. ¿Por qué se ha postergado este permiso y cómo va a funcionar en la práctica? ¿Se trata de permisos diarios? ¿Habrán horarios también determinados, tal como el que está funcionando para los adultos mayores? Si hay más detalles, y cuándo ya podría haber un anuncio concreto con respecto a esto. Muchas gracias por la pregunta. La responderá la doctora Paula Daza, que ha estado en reuniones permanentes, como dice usted, con diferentes sociedades referidas a la niñez, con la subsecretaria de la Niñez,
en fin, para tomar esta decisión con la mayor prolijidad posible. Doctora Daza. Bueno, sí, en relación a los permisos a los niños, hemos tenido reuniones, tuvimos una reunión muy efectiva con la subsecretaria de la Niñez, también con las distintas sociedades científicas, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Pediatría, también participó el presidente de la prevención de los niños y una serie de expertos en relación a este tema. Hoy día nosotros ya tenemos una propuesta como Ministerio de Salud que la vamos a compartir con todas las sociedades científicas porque es muy importante compartir con las personas que están del conocimiento para poder hacer una propuesta completa. ¿Por qué? Porque sabemos que estas medidas que estamos tomando implican un mayor riesgo que los niños estén en la calle, pero sí tenemos que hacerlo de una manera efectiva para que ese mayor riesgo sea compensado con medidas de mitigación. Esperamos tener en los próximos días una propuesta, una vez que ya tengamos la respuesta de las distintas sociedades científicas para poder anunciar una propuesta a la ciudadanía. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Hay una pregunta más? Con respecto a ese mismo tema, ¿podría ser ya esta semana cuando se dé a conocer estos permisos e insistir, por ejemplo, qué contemplaría? ¿Horarios, días específicos? También, por ejemplo, se podría impedir que los niños puedan utilizar los juegos de las plazas. Y otro dato también importante es a qué edad ellos ya deben comenzar a usar la mascarilla. Doctora Daza, por favor. Sí, esos son los temas que estamos evaluando. Primero que nada, la edad de los niños que van a poder pedir el permiso, o sea, los padres. Lo segundo, efectivamente, cuáles son los lugares. Sabemos que la plaza es un lugar donde los niños se juntan, pueden distraerse, pero sabemos que también que el uso de los juegos es un riesgo. Hay medidas como prohibir el uso de los juegos públicos, pero sí que los niños ellos lleven su juguete, que tengan un horario, que ese horario sea distinto al horario que puedan salir las personas mayores, con quién van a poder salir, una serie de medidas que van a, de alguna manera, darle más libertad a los niños para que puedan salir, ya sea va a ser con sus padres, con su tutor, con una persona que los cuide, y cuáles van a ser aquellos lugares más seguros donde los niños pueden salir en un horario más adecuado. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la tercera pregunta, por favor. Ministros, subsecretarios, buenos días. Hemos visto que en algunos casos no se respeta la distancia social, el Consejo Asesor pide criterios más rígidos para avanzar en cada uno de los pasos. ¿Qué esperan ustedes para evaluar qué va a pasar con este plan paso a paso? Si hay que dar un paso atrás, un paso adelante. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han impuesto respecto a este tema? Bueno, respetamos profundamente la nota sobre los indicadores que nos envió el Comité Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud, es Comité Asesor de nuestro propio Ministerio, y hoy día en la prensa hemos leído las críticas que nos hace nuestro propio Comité Asesor. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que pueden haber pasos atrás, y esos pasos atrás pueden ocurrir fundamentalmente porque los índices desmejoren o cambien en forma negativa. Estamos dispuestos, obviamente, a tomar esa decisión cuando ocurran ese tipo de problemas. Con respecto a otra de las observaciones del Comité Asesor, se ha dicho que hay que robustecer la trazabilidad. Y yo les quiero informar a los periodistas que nos están escuchando que tenemos la trazabilidad de Colina día a día. La última reporte son 8 casos nuevos. Sabemos dónde están las personas, quiénes son las personas, qué edad tienen las personas. Lo mismo para La Reina, son 6 casos, con todos los datos, edades, lugar donde están, si está hospitalizado o está en domicilio. En Las Condes, 0 casos. En Lo Barnechea tuvimos 2 casos. En Ñuñoa tuvimos 8 casos. También sabemos dónde están ubicados, cuál fue la fuente donde se infectaron o se contagiaron. En Tiltil, solo 1 caso, que fue contagio intradomiciliario, tiene 70 años y está hospitalizado. En Vitacura, el último reporte son 0 casos. Es decir, nosotros hemos seguido punto por punto el tema de la trazabilidad justamente en las regiones donde hemos avanzado. Tengo también los datos de Araucanía, de Los Ríos,
y la tercera es Araucanía, Los Ríos y Aysén. Todos los datos día a día. Por lo tanto, en esos lugares hemos reforzado enormemente la trazabilidad. Las diferencias con el comité asesor están en el punto de la proporción de casos nuevos que provienen de contactos bajo seguimiento, que también lo hemos incorporado en el informe epidemiológico que sale 2 veces por semana a nivel regional. Por lo tanto, lo que queremos decir es que nosotros tomamos las medidas de paso a paso, cumpliendo estrictamente criterios como ocupación regional de la UCI, ocupación nacional de la UCI, el RE, en el cual coincidimos plenamente con el comité asesor, nosotros también fijamos menos de 1, la tasa de contagios activos sostenida en 3 semanas, la positividad regional ya dijimos que la positividad a nivel nacional llegó a 10. Respetamos las opiniones del Consejo Asesor y como yo dije ayer, vamos a tratar obviamente de dar cumplimiento a las medidas a medida que vaya ocurriendo el paso a paso. No vamos a polemizar con ellos, por la prensa ni por este medio público. Sí, ministro, pero insistir en ustedes dicen que revisan los criterios siempre, se revisa semana a semana, ¿cada cuánto se revisan los criterios o cuál es el rango de tiempo para ir tomando estas decisiones? Los criterios que usamos para tomar las decisiones de cambio se analizan, como lo hemos dicho muchas veces, los días miércoles y los días domingo. Esos días son los días en los que decidimos si alguna comuna entra o sale de alguna posición en que ha estado evolucionando durante los últimos días. Si entran a cuarentena o salen de cuarentena, si entran a la fase de transición o salen de la fase de transición porque pueden volver atrás, se realizan esos análisis 2 veces por semana. Y no solamente tomamos en cuenta estos factores, tomamos en cuenta factores que tienen que ver con aspectos socioeconómicos, como lo he dicho muchas veces, con los determinantes sociales, el número de ocupación de camas, la cantidad de casos, la PCR, los casos proyectados, las residencias sanitarias. Es decir, aquí de repente se piensa que las decisiones se toman sin ninguna información y no es así. Tenemos mucha información y en base a esa información y un grupo muy grande de personas toma esta decisión. Hay varios ministros, subsecretarios, especialistas en estadística, especialistas en salud pública. En conjunto se toman esas decisiones y está también presente el presidente de la República. Por lo tanto, yo quiero de una vez por todas desmistificar que esto es una decisión que toma una persona o 2 personas, no. Y se toma con una serie de datos. La diferencia está quizás en que ellos proponen más datos y yo dije ayer ya que vamos a escuchar, los vamos a escuchar siempre y los vamos a tomar en cuenta. Pero yo no respondo por la prensa ese tipo de críticas y creo que eso tenemos que conversarlo tranquilamente, tal como lo hizo la doctora Jimena Aguilera, que me llamó para darme sus puntos de vista y enviarme esta información. Respetamos profundamente el trabajo del Comité Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud y lo seguiremos respetando y seguiremos tomando en cuenta sus consideraciones. Muchas gracias. Cuarta pregunta. Buenas tardes, ministro, subsecretarios. Anoche se le comunicó a los funcionarios del Centro Hospitalario Huechuraba que desde este jueves ya no se reciben más ingresos y que el próximo 10 de agosto ya va a terminar su labor en este recinto habilitado en espacio riesgo, concretándose así el cierre. Preguntarle al subsecretario Zúñiga cómo va a proceder este cierre, qué va a suceder con las camas, equipamiento médico y otros elementos que se adquirieron para este centro y qué se piensa hacer también en caso de un rebrote. Muchas gracias por la pregunta, Radio Universidad de Chile. La contestará el subsecretario Zúñiga. Bueno, antes de contestar su pregunta, me gustaría también referirme a lo que ya se ha comentado tanto por el ministro como también por la subsecretaria Daza. Pecamos siempre en nuestro país de creer que Santiago es Chile. Estamos hablando de 8 comunas de la región metropolitana que recién pasaron a un paso 2. Y creemos que esto va a significar una catástrofe o un problema mayor. Yo les tengo que contar que en la Araucanía, en la ciudad de Temuco, hoy día mismo se cumplen 3 meses de que esa ciudad ya no está en cuarentena.
y ha mantenido una tasa de contagio bajísimo. Y eso tenemos que aprender nosotros, los que vivimos acá en la capital de Chile, en la región metropolitana, de cómo es esta nueva forma de vivir. Y esta nueva forma de vivir, insisto, tiene que ver con medidas de cuidado individual, ¿ya? Nosotros no podemos tener una Seremi de Salud en cada una de las puertas de nuestros domicilios. No podemos tener una Seremi de Salud en cada una de las micros, en cada una de las tiendas, en cada uno de los comercios. Esto va a depender del comportamiento de las personas y es fundamental que lo aprendamos. Tal como ayer lo mencioné, durante los años 90 aprendimos a que la lechuga se tiene que lavar siempre antes de comer. Esto es lo mismo, estamos hablando de una pandemia de carácter global, una pandemia que no teníamos en 100 años en nuestro mundo. Y es por eso que estas medidas de autocuidado, que son el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, son cosas que tenemos que aprender rápidamente porque van a llegar para quedarse. Ya hemos aprendido muchas cosas, ya es muy raro que veamos a una persona saludarse de beso o a una persona saludarse de mano, pero tenemos que seguir avanzando en esta pandemia y por eso el llamado a que los habitantes de la región metropolitana aprendamos de nuestros compatriotas, de los temuquenses, de los puntarenarenses, que también cumplen 3 meses sin estar en cuarentena, y podamos de esa forma cuidarnos entre todos. En relación al centro hospitalario Huechuraba, efectivamente hemos ido reduciendo la necesidad de camas para poder hospitalizar pacientes debido a que ha habido una disminución de los contagios. Este centro hospitalario ya lleva funcionando 4 meses, o sea, estamos hablando de mayo, junio, julio, y va a funcionar durante una parte de agosto lo que sea necesario, debido a que al día de hoy todavía se encuentran hospitalizados 58 pacientes. Han egresado 700 pacientes desde el centro hospitalario Huechuraba, con una muy buena evaluación de la calidad de la atención y de la forma en cómo los han atendido. Estamos hablando de 7.000 días camas aproximadamente. Estamos hablando de un hospital San José completo que ha egresado desde el centro hospitalario Huechuraba. Son 600 personas las que han trabajado ahí durante este tiempo, a quienes les agradezco personalmente todo lo que han hecho por esta pandemia, así como a los 360.000 trabajadores de la salud que lo han hecho en los hospitales modulares o en el centro hospitalario Huechuraba. Si no hubiésemos implementado ninguna de estas medidas extraordinarias, el sistema de salud habría colapsado el día 5 de mayo. Y es por eso que todas estas estrategias que trabajamos y que planificamos y pudimos ejecutar tal como lo habíamos planeado, tuvieron obviamente un beneficio que es salvar vidas, y eso se ha logrado. Toda esta infraestructura queda obviamente disponible, o sea, hay 800 catres clínicos que son incorporados a nuestra red asistencial, porque tenemos que tenerlo claro, o sea, nosotros tenemos que tener una capacidad de reaccionar rápidamente en caso de que haya un nivel de contagios tan alto como lo tuvimos durante el mes de junio. Y eso lo tenemos clarísimo, cada uno de los hospitales debe tener un protocolo para hacer esto rápidamente y obviamente la infraestructura que se compró también va a estar disponible. Nosotros tenemos, por ejemplo, 37 hospitales que están en construcción y que todos ellos necesitan catres clínicos como los que se compraron, dado que, insisto, este centro hospitalario funciona tal como funciona un hospital de fierro y cemento. Muchas gracias, subsecretario. Tomás, ¿quiere preguntar algo más? Sí, nos queda la duda de esto que queda en el fondo para una posible habilitación. ¿De cuántos metros cuadrados se está hablando? Se sabe que en el primer mes se ocuparon 15.000, pero eso iba a ir aumentando. O sea, ¿cuántos metros cuadrados se terminaron utilizando? Y también en términos de recursos, ¿cuánto se invirtió para la habilitación de este centro hospitalario Huechuraba? Muchas gracias por la pregunta. A ver, nosotros desde los comienzos de marzo hemos recibido todo el apoyo necesario, desde el Ministerio de Hacienda, desde el mismo presidente Sebastián Piñera, en contar con todos los recursos para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Todas nuestras estrategias fueron financiadas completamente, ninguna estrategia se redujo por limitar económicamente. Tenemos que tenerlo claro.
Esta es una pandemia que teníamos muy poca información, que seguimos teniendo poca información, y de acuerdo a esa poca información se hizo una planificación, la cual fue totalmente financiada por el presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de Hacienda. Son más de 700.000 millones de pesos los que se han invertido adicionales al presupuesto normal del Ministerio de Salud para enfrentar de buena forma esta pandemia. Estamos hablando de un financiamiento gigantesco. Estamos hablando de que se pudieron financiar más de 20.000 hospitalizaciones domiciliarias. Más de 27.000 pacientes de coronavirus han egresado de nuestros hospitales. Se pudieron aumentar en 4.000 las camas. Pudimos crecer en 5 veces las unidades de cuidados intensivos y de camas ventiladas. Todo eso sirvió para que cada uno de los ciudadanos pudiese tener el cuidado cuando lo requirió. Y de eso debemos sentirnos orgullosos de cómo trabajan los 360.000 trabajadores de la salud. Muchas gracias, subsecretario. Que tengan muy buenas tardes. Con esto damos por finalizado el informe de hoy día.